programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Toda. Una vez más, Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV en Extremo Channel, el canal del camarada Carlos Pérez Guante. Hoy 25 del mes de octubre, mucha información en este mes de la raza, el mes del aniversario del asesinato o fusilamiento del comandante Ernesto Che Guevara, el mes de muchos huracanes y tormentas, como lo fue Inés en el año 1966. Y ahora la República Dominicana está siendo víctima de los estragos de la tormenta Melissa. Tormenta Melissa que ha arropado casi el 85% de la geografía nacional y además a los vecinos de Haití. Damnificados como siempre, desplazamiento como siempre, y los organismos de socorro siempre activos a nivel nacional, a nivel de cada provincia, de cada municipio, rescatando, ayudando, orientando a los dominicanos sobre este clima atmosférico natural que cada año azota a la humanidad, al Caribe, a Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Miami, Estados Unidos, etc. Pero el ciudadano presidente Luis Abinader, atento con los organismos de socorro, en reuniones permanentes, dando la cara a las calamidades de la naturaleza que sufre la población dominicana. En el día a día vemos al presidente Luis Abinader y a su gran comitiva desplazarse, orientando a la comunidad, diciendo que se busquen los refugios, que no tengan áreas vulnerables, que se lleven de las orientaciones de los organismos de la Defensa Civil, del Comité de Rescate, de las autoridades municipales y provinciales, de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de todo el que tenga que ver con esta situación calamitosa, donde los dominicanos y las dominicanas en un momento de unidad, no del clientelismo, de sacar provecho politiquero, de pescar en ríos revueltos, de creer, porque las calamidades naturales no tienen ni creencia religiosa, ni ideologías partidarias, ni color de partido, nada de eso, nada de eso. Entonces, San Pedro de Macorís fue también los estragos en las principales áreas determinantes, la avenida Francisco Alberto Camaño, la avenida Independencia, el centro de la ciudad del Parque, los barrios Pedro Justo Carrión, 24 de abril, Plaza Bonito una parte, Barrio México una parte, 3 y medio, Restauración, y además un sector importante que siempre se inunda, el sector Barrio Kennedy, donde está enclavado, ubicado el Hospital Provincial Jaime Oliver Pino, un hospital que
fue inaugurado en el año 1979 con el presidente Antonio Guzmán a la cabeza y Jacobo Magluta vicepresidente. Fran de Sousa Fleury fue su primer director de este hospital a nivel de lo que se llamaba el Instituto Dominicano de Seguro Social, hoy transformado en el Servicio Nacional de Salud, que dirige el doctor Mario Lama y un gran equipo de médicos a nivel nacional y de técnicos a nivel nacional. Los ingenieros, los técnicos en la materia, las autoridades principales de San Pedro de Macorís, entiéndase gobernadora Giovanna Baltasar, el alcalde Raimundo Ortiz, acompañado de los organismos como INAPA, Obras Públicas y las autoridades legislativas, y también la dirección política del Partido Revolucionario Moderno en su más alto nivel, han dado la cara, como siempre, a los barrios, a las personas, a las gentes, la ayuda necesaria, los médicos, los paramédicos, las enfermeras, todo involucrado, todo el mundo involucrado en socorrer y además buscar salida. Ya a través de Obras Públicas y por diligencia de la senadora, la gobernadora y Nelson Arroyo, Luis Gómez y otras autoridades del partido, entre ellas Elías Santana, viceministra pública, y de Olio, también de Obras Públicas, han estado en esos barrios y han ido al hospital Jaime León Pino, al barrio Kennedy, con aparatos sofisticados, grúas, los invernales, buscando el desagüe, buscando la salida inmediata para que esas aguas corran y los barrios no se inunden demasiado. Ahí vimos a estas autoridades y a estos dirigentes políticos del partido, sus principales dirigentes, como nosotros, atentos con ellos. Y con ellos también a nivel nacional el presidente Luis Abinader, dando la cara, respondiendo a las inquietudes con su equipo de rescate a nivel nacional, donde el presidente Luis Abinader, no solamente en este caso, en otros casos, años anteriores, donde se han dado este tipo de situaciones atmosféricas, el presidente Luis Abinader ha dado la cara, ha rescatado, ha ayudado, ha construido para que la población dominicana, sin ver el color del partido, contrario al pasado, memoria contra olvido, el ciclón George. Cuando aquí ocurrió el ciclón George, Leonel Fernández, en el 1998, era el presidente de la República. Y las ayudas fueron focalizadas exclusivamente a la militancia del PLD en el poder en ese momento. A lo que ayer estábamos en la oposición, nunca, repetimos, recibimos la solidaridad humanitaria como ahora lo está haciendo el presidente Luis Abinader con los dominicanos y las dominicanas. Ahí en la fortaleza Pedro Santana, la Quinta Brigada, estaba al frente el gobernador de entonces, Alberto Vallas. Y estaban los hermanos Cava, que eran los dirigentes del PRD en ese entonces. Y era un misticismo para la ayuda.
con un listado de este no es mío, este es suyo, este es del PRD. Y decimos esto con propiedad porque la casa de nuestra mamabuela, madre abuela, Elisa Vázquez, ubicada en la calle Ignacio Arias, casi esquina Ramón Mota, sufrió los embastes del ciclón George, huracán George. Su casa fue destruida. Pero no solamente eso, al lado de la casa de nuestra madre Elisa Vázquez, también fueron destruidas 2 casas más de vecinos colindantes. Y el PLD entonces, con su sectarismo, protegió, ayudó y reconstruyó la casa de nuestros vecinos. Y no reconstruyeron ni ayudaron a la casa de Elisa Vázquez porque era la mamá de los mellizos Cabrera y eran opositores. Mire hasta dónde ha llegado el sectarismo politiquero de lo que hoy representan la plebe opositora. Hoy tenemos un presidente y un partido revolucionario moderno en el poder con su dirigente a nivel nacional, en ese sur, en ese gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, San Juan, todos sitios. Nadie puede quejarse. Los habitantes de estos municipios y provincias no pueden dar quejas de que han sido excluidos de ningún tipo de solidaridad ni de ayuda de parte del gobierno de turno. Por eso es que la población dominicana, cada día que pasan estas situaciones atmosféricas y ven el pasado reciente, porque el año pasado también hubo lo mismo, hace 3 años hubo lo mismo, siempre repetimos, ningún ciudadano o ciudadana dominicano, no importa el credo ni el color de su partido, ni su simpatía politiquera o partidaria, ha podido criticar a las autoridades de esa provincia, a ningún gobernador, a ningún legislador, a ningún representante de obras públicas a cualquier nivel, a ningún alcalde que sustenta la bandera del Partido Revolucionario Moderno. Porque la prensa dominicana, la seria, la honesta, la que hace opinión sin color de partidaria, con objetividad, los reporteros, los analistas han tenido que reconocer que el gobierno que encabeza Luis Abinader, en situaciones calamitosas como las que tenemos y que han pasado, no ha habido exclusión. Porque donde hay un terremoto, donde hay una catástrofe atmosférica, se requiere la unidad de todo el pueblo dominicano, cosa que en el pasado nunca se vimos ni se hizo. Ahí vemos imagen, repítela, de cómo anda el país. Ponme ahí el estadio de Telo Vargas, cómo ha quedado. Se han suspendido juegos de pelotas invernal. La calle 20, hay un hecho histórico, no fue inundada. Rápidamente la calle 20, el agua salió. Bueno, señores, definitiva. Y ve la avenida seca, la calle Salvador Reyes Valdés, conocida como calle 20. Ya aquí en San Pedro de Macorís, hoy, la avenida Independencia está lisa, no hay acumulación de agua. Se está trabajando alrededor de la Hospital Jaime Oliver Pino para bajar el agua en el sector Kennedy, un barrio muy clase media alta, donde el gobierno y las autoridades se han enfocado para dar la cara como se hizo en la calle 20. No es con clientelismo,
es con resultado político. Resultado político, que es lo que quiere la población dominicana. Resultado político. Resultado político, resultado social, resultado económico. Resultado a todos los niveles. Y ya el gobierno dio apertura en el día de hoy a que se abra el comercio, agilizar el comercio importante para que la gente se abastezca, compre lo necesario en la principal provincia, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azo, Baní, Santiago. Todas esas poblaciones, en su mayoría, el gobierno dispuso hoy la apertura comercial, que es importante. También el Ministerio de Educación, a través del ministro Luis de Camps, tremendo trabajo, suspendió las labores escolares hasta el próximo lunes, ya hoy es sábado. Ya el lunes la gente debe retornar, los estudiantes o los escolares, a los respectivos pueblos a impartir la docencia, a recibir la docencia escolar. También el Departamento del Ministerio de Agricultura, Instituto Agrario, están haciendo el experticio correspondiente en el aspecto agrícola para cuantificar las pérdidas materiales de puentes, de acueductos, que según informó Wellington Arnaud, hijo, más de 100 acueductos fueron afectados. Y ya a través de la CAS también, en el Gran Santo Domingo, se está cuantificando para resolver el problema del agua potable y que la población dominicana tenga acceso a ese preciado líquido. En otro tenor, amigos televidentes, hace unos días una chusma opositora, buscando hacer ruido o buscar primera página que no la consiguió, fue a la Junta Central Electoral con un panfleto, un estribillo que se lo escribió alguien de la propia opositora y le pagaron, lo usaron. A esa chusma opositora no tiene otro calificativo, porque no sabe pensar. Se dejó manipular y fue a la Junta Central Electoral a decir que declaren al PRM un partido fuera de la ley. Porque algunos cercanos al PRM, legisladores, concejales o dirigentes políticos, habían sido vinculados al narcotráfico nacional e internacional. Cada vez que apresan a una persona vinculada a un partido político de gobierno de turno, claro está, el opositor buscando primera página o buscando votos o votas, quiere crear situación de desprestigiar al gobierno y al partido de gobierno, como que ese expediente per se personal de vinculación a los crímenes del narcotráfico a nivel nacional e internacional tenga vinculación con el gobierno de turno. Entonces, cuando usted se quiere sacar ese expediente, ese viejo expediente, nos remontamos a la gran máxima de memoria contra el olvido. ¿Desde cuándo en la República Dominicana? Desde la aplicación de la vieja ley de drogas 168, desde los tiempos de Descartes Pérez, coronel, vinculado al narcotráfico, con evidencias
los organismos del Estado, de seguridad, de prevención, de combatir el crimen organizado. Siempre han habido oficiales, generales y subalternos que se dejan corromper en el cohecho, en la complicidad. Ahí está la historia dominicana, desde Franklin Franco. ¿Se acuerdan de Franklin Franco? Que Balaguer lo protegió, nunca lo fue extraditado, a pesar de que había sido solicitado varias veces. En los gobiernos balagueristas. Y por eso no podemos decir que el expresidente Joaquín Balaguer es responsable del narcotráfico. Lo mismo que con los gobiernos de Danilo y de Leonel. Porque usted levanta un expediente cuando vemos la Torre Alquemar, a Solano, a Figueroa Goto, a César el Avisador, a Toño Leña, a Paulino, a gente de todos los partidos. Porque hay gente que aprovecha las relaciones políticas, personales, empresariales. Miren el ejecutivo de la Águila Cibaeña. Y podemos decir que el equipo empresarial Águila Cibaeña, ese emporio económico deportivo, es producto del narcotráfico. Porque uno de sus ejecutivos está vinculado y ha sido solicitado en extradición. No podemos llegar hasta ahí. Si usted va a poner esa chuma profetaria, ese estribillo, esa cuartilla de bajo perfil, esa chupa media, si usted va a hacer eso, generalícelo y dese a respetar a nivel histórico. Haga un análisis histórico desde el origen de cómo entró el narcotráfico en la República Dominicana. Desde el origen, cómo entró y cómo ha peinado la República Dominicana. Todos esos expedientes viejos, después de la Revolución de Abril principalmente, cómo entró el narcotráfico en la República Dominicana, por nuestras fronteras, los vínculos familiares, comerciales, partidarios, los vínculos de todos los presidentes que han pasado por la República Dominicana, desde Joaquín Balaguer hacia acá. Porque desde Joaquín Balaguer hacia acá es que el narco se ha expandido. No de la dictadura de Trujillo, ni de García Godoy, ni del triunvirato. No. Se ha expandido después de esa toma de posesión del 1966, cuando se acabó la guerra de abril. Que esa OEA de entonces, esos cuerpos militares de entonces, empezaron a traer marihuana. Fomentaron la marihuana, que era el primer elemento de crimen organizado, la marihuana. Y con la marihuana se fue expandiendo a otros segmentos de las drogas. Tanto tenemos el crack, el fentanilo y todas las cosas que usted puede decir. Entonces esa chuma panfletaria. Por ejemplo, mira lo que dice en estos días. Salió en las redes sociales un link noticioso de que el general retirado, pensionado, preso a 12 años porque mató un reportero periodístico, Albuquerque Comprés, condenado a 12 años, vinculado al narcotráfico por uno de los presos que están en Puerto Rico, con lo que llaman confesión premiada, César el Abusador. Vincula y dice cómo repartía el dinero y cómo se lo daba Albuquerque Comprés. Póngalo ahí, Joan.
Vamos a ver ese audio de César el Abusador acusando a Albuquerque Comprés de los gobiernos pasados, del PLDismo gobernante. Y esa chusma no pudo hablar de eso. Dámele audio. Llegó. Hay que fumar. Carlos Fernández y Pablo, un primo de él, fueron a mi casa y le entregué esos cuartos. Dije para que él llegara a representar, porque lo detenía, era un tieto de carro. Ponle este mensaje a Albuquerque. Yo le mandé su cuarto desde que llegó a la DNCD. Doy el permiso que tú se lo pongas. Júntate con él y compré y pónselo este mensaje bien largo. Mire, compré, yo a usted le mandé con Carlos Fernández para que usted llegara bien representado. Y Pablo, su primo. El Pablo, el capitán de la Guardia, el teniente, el primer teniente de la Guardia. Le mandé para comprar una Tajo nuevecita. Y después dije que no, que la Tajo no, que era una Suburban. Bueno, yo cumplí con mandarlo. A 12 años de prisión fue condenado esta noche el expresidente de la DNCD, Félix Albuquerque Comprés, al ser hallado culpable por el homicidio voluntario del cronista deportivo Manuel Duncan. Tras una agotadora audiencia, el Tribunal de Primera Instancia determinó que el vicealmirante en retiro cumpla la pena impuesta en la cárcel de Najayo. Aris Beltré, en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Aris. Saludos, Alisa, buenas noches. Así es, justo cuando este miércoles se cumplen 11 meses de la muerte de Manuel Duncan, pues se cerraron los debates en el juicio de fondo que se llevaba a cabo en contra del vicealmirante retirado Félix Albuquerque Comprés, y luego de las magistradas del tercer tribunal colegiado valorar las pruebas, pues impusieron o dictaron 12 años de prisión contra el ex jefe de la DNCD. Hay que decir que de inmediato, pues las reacciones por parte de los familiares no se hizo esperar, y hay que decir también que la defensa al salir pues indicó que realmente pues va a estudiar el dispositivo para luego fijar una posición si apela o no esta decisión. Destacar que el Ministerio Público estaba solicitando que fuera condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, pues luego, repetimos, de valorar las pruebas, las juezas impusieron 12 años de prisión. Dicta sentencia condenatoria en su contra y le condena a cumplir una pena de 12 años de reclusión mayor a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres CCR 21. Segundo, condena al imputado al pago de las costas penales por haber intervenido con sentencia condenatoria. El Ministerio Público podrá a partir de ahora, cuando ya comience el plazo, que son 10 días a partir de la notificación, podrá entonces incoar su recurso de apelación ante la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional. No hay comentarios, no tengo comentarios. Hay que decir también que este caso ocurrió el 19 de agosto del año pasado, y la defensa, cuando salió del tribunal, aunque rehusó ofrecer declaraciones a la prensa. Señores, miren ahí, cuando el general Albuquerque Comprés, condenado a 12 años por un crimen, ahora la DEA, a través de la aprobación velada de César el Abusador, es posible, y ya algunos medios, incluso de la prensa opositora, pagados por la prensa opositora, algunos medios digitales, han reiterado que Albuquerque Comprés va a ser extraditado. Porque César Abusador dijo que incluso acusado de asesinato, de crímenes, de narcotraficantes apresados, de extorsión, de soborno, de cohecho. No se sabe quién más vinculó a César el Abusador. Está negociando 10 años de cárcel, una fianza, una multa millonaria. Pero si vamos a eso también, a la prensa opositora, memoria contra olvido, cuando Figueroa Agosto fue perseguido y apresado con Zobeida Félix en Puerto Rico, después de correr y correr en la República Dominicana, Figueroa Agosto denunció
cuando fue apresado con un carnet del DNI. Y Figueroa Agosto denunció a Roberto Rosario, el hombre de confianza de Leonel Fernández, presidente de la sazón de la Junta Central Electoral, miembro del Comité Político del PLD, ahora de la Fuerza del Pueblo, de la FUPU. Figueroa Agosto, en unas declaraciones de la época, señaló cómo Roberto Rosario, por $100,000 o más, por unos dólares más, como dice la película, obtuvo documentos, y como también Quirino, Castillo Quirino, en declaraciones reiteradas, ha señalado a Leonel Fernández como que él cooperó con dinero del narcotráfico para su campaña electoral. A tal grado que ese Quirino obtuvo un carnet de capitán, o lo ascendieron a capitán en el gobierno de Hipólito Mejía, con un aliado hoy de la FUPU del PLD, que era el ministro de la Fuerza Armada de entonces, de Hipólito Mejía. Entonces no toquen esa tecla. No vaya a la Junta, chusma de Trivillo, a dejarse utilizar. Ponme ahí el cuartillo, Joan, la declaración de Figueroa Agosto, que será una prensa de la época. Ponme lo que dice, mírenlo ahí, léanlo ahí. Léanlo ahí. Más claro ni el agua, amigo de la preopositora. Usted no puede levantar un expediente buscando revuelo politiquero y utilizar una chusma que hace opinión para, a raíz de esa vinculación de los que están vinculados al Partido Revolucionario Moderno, legisladores, regidores y empresarios deportivos y comerciales. No puede. Usted no puede levantar un expediente en donde en la espalda suya sobran los expedientes. No puede. Aquí hubo un regidor de San Pedro de Macorís vinculado a la preopositora del BIS, un aliado de Leonel Fernández, principalmente con Peñacuaba a la cabeza, un regidor, un concejal, acusado, apresado. Su proceso está en la justicia de San Pedro de Macorís, acusado de lavado de activos producto del narcotráfico. ¿Y es el BIS responsable del BIS? No. Porque nadie anda con la frente con un letrero diciendo yo soy narcotraficante. Nadie anda con eso. La guerra sucia es semiclandestina. Y digo semiclandestina porque los puntos de droga de la República Dominicana pagan peajes. Y todo el mundo conoce, el rumor público sabe quiénes van a esos puntos de droga a buscar el peaje para el coronel, para el general, para tal o cual que sea, aunque sea político. Y no podemos decir que la vinculación de ese regidor aquí, concejal de San Pedro de Macorís, vincula a Peñacuaba, el presidente del BIS. Entonces usted no puede ir a una Junta Central Electoral a solicitar sin investigar. Yo decía, cásese con la gloria y haga un sondeo histórico después de la Guerra de Abril de 1965,
y el ascenso al poder de Joaquín Amparo Balaguer, de la historia del narcotráfico en la República Dominicana. Todos los presidentes, algunos por omisión, otros por comisión, otros porque lo utilizan, se tiran fotos. Porque cuando los candidatos van a la provincia y el que está de coordinador de tal o cual candidato, mira, vamos a visitar la casa de fulano de tal, de fulana de tal. Y ese tipo va y dice, yo voy a cooperar. Pero el candidato no sabe nada porque viene de Santo Domingo, de Santiago, de donde sea, va a cualquier sitio. Pero ese coordinador político mejor sabe el procedencia de ese dinero, sabe a lo mejor el procedente de esa gente. Y se lo ocultan al candidato para beneficiarse de él si llegan al poder. Hay vinculado un espardero, según la prensa de Hipólito Medina. Y Hipólito fue que lo mandó. Hay gente que se van del poder que tienen en un momento determinado con cualquier gobierno para traficar influencia y malas artes en su provecho personal. El hecho de que ese pardero de Hipólito, vinculado al narcotráfico internacional, igual que Medina, Héctor Medina, el pardero de Leonel, según la prensa y los informes, le fue suspendida su visa y por eso no puede viajar al exterior con el expresidente Leonel Fernández. Héctor Medina, de la gente de confianza del gobierno de Leonel Fernández. ¿Y por qué esa chuma que fue a la Junta no tocó esos temas de su partido, de su gobierno del pasado? Son situaciones que si vamos al debate político, ahora mismo, según los informes de la DEA y de otros organismos internacionales, las estadísticas están ahí, donde el presidente Luis Abinader, a través de su organismo de combatir el crimen organizado, ha dado cifras de cómo se ha combatido el narcotráfico con estos gobiernos de Luis Abinader y a cómo se combatía el narcotráfico en los gobiernos pasados. La cantidad de drogas que han incautado y la gente que han apresado. No han tapado a nadie, ni siquiera de su partido. Ahí está el legislador, Pilar y toda esa gente. Todo el mundo, sea quien sea. No importa el rango ni el apellido. No han sido protegidos por ningún gobierno del PRM. Contrario al pasado. Porque César el Abusador, perseguido, obtuvo información de la Procuraduría de entonces de Jean Alain, un informante de ahí, y lo sacaron del país para Colombia y fue que fue apresado. Porque no quería que hablara. Lo mismo con Toño Leña. Ahora mismo, el que encabeza la DNCD en la República Dominicana ha sido premiado, porque el que encabeza la DNCD ahora mismo, contrario a los pasados jefes de la DNCD que se desvinculaban de la DEA y de otros organismos internacionales de combatir la delincuencia internacional, se apoyen en ellos. Se apoyen en ellos. Se apoyen en ellos. No dice, no, la de allí no, vamos a trabajar juntos, unificados. Si alguien pasa todo el mundo. No hay desvinculación de trabajar cada quien por su lado, porque eso trajo esos problemas de tumbe. Sin embargo,
La dirección que tenemos ahora actualmente va de la mano. Si en la DEA hay mafiosos, que se investiguen ellos. Porque la DEA, en ese mundo de baja intensidad, de golpeo y de golpeo de infiltración, también tiene sus doble agentes. Y le ha dado sus narcotraficantes porque han apresado gente de la DEA vinculada a la droga a nivel internacional. No podemos decir que la DEA era niña. No, es porque la corrupción no tiene parandón. El oro corruptor lo corrompe todo, valga la repetición. Y el kit de corromper a todo el mundo, a todos los estamentos, para que haya impunidad. Y el narcotráfico perdió tanto en la República Dominicana que llegó a los tribunales de la República para conseguir obtener esos pena benigna, archivo de expedientes, sacar su ficha. Ahora mismo se descubrió recientemente que gentes de la oficialidad civil y empleados de la Procuraduría General de la República quitaban ficha a delincuentes reconocidos. Óigame bien hasta dónde llega el oro corruptor, el vínculo del oro corruptor. Llegó a la oficialidad de Estado Civil y llegó a la Procuraduría General de la República, a empleados que se dejaron corromper. Están presos, están destituidos, pero eso fue en este gobierno del PRM y Luis Abinader. Esa gente que estaban en eso, amigos televidentes, tenían años. Si tenían años, eran de hace 10 años. ¿Y quiénes gobernaban el país hace 10 años? Danilo y Leonel. Entonces no levanten un expediente que le hace daño, primero para fines políticos, para acumular votos. Cambien de táctica, esa no es la estrategia. Ellos buscan un personero, por ahí un personero, que su papá fue muy amigo de los mellizos Cabrera aquí en San Pedro. Él era el jefe de la escolta de Atuey de Kansas. Y llegó a ser regidor en el Distrito Nacional. Pero tiene un hijo que nada más es ciego, acusando al PRM de narco. Pero no mira el pasado de Danilo y Leonel y Balaguer y esa gente. No mira para ahí. Lo de él es un ego personal. Un ego personal con dirigentes del PRM que no lo favorecieron. Quizás en el gobierno de Hipólito Mejía quería ser cónsul o ser embajador. No lo complacieron. Se atrincheró con Miguel Vargas Maldonado. Consiguió unas prebendas. Y desde la trinchera de Miguel Vargas Maldonado, Miguel Marbella Maldonado, fue acusado de difamación e injuria, condenado, con pena definitiva. Porque se ponen a hablar sin pruebas, sin evidencias. Entonces, cuando ojalá la justicia de verdad, como al senador de Baní, Guerrero, con Hipólito Mejía, porque levanté expediente con fines politiqueros. Cuando a Hipólito Mejía le salieron el expediente de droga del senador de Baní, Winston Guerrero, era porque Hipólito era el candidato del PRD de entonces. Y los números estaban bien arriba. Y con ese expediente ellos intentaron tumbar la candidatura de Hipólito Mejía. Una justicia manipulada, una justicia controlada por el PLD de entonces. Ahora se está saneando la justicia. Jueces
de carrera, sin vinculación partidaria. Van a subir posiciones en la Suprema Corte de Justicia, en las que llamamos las altas cortes, sin ningún compromiso, con la toga y el birrete y la verdad. Entonces, cuando la justicia se politiza, cuando tiene un Mariano Germán de presidente de la Suprema, un Roberto Rosario de presidente de la Junta Central Electoral, un Radamés Jiménez de procurador, una Rosana Ramos de procuradora, ¿qué puede esperar el país para un Jean Alain de procurador? ¿Qué puede esperar la República Dominicana para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado? Cuando las cabezas son complacientes y algunos de ellos del cohecho, de la vinculación, donde el oro corruptor lo corrompe todo. Ante esa situación, amigos televidentes, debemos que defender el saneamiento judicial, saneamiento del Ministerio Público, porque solamente con una Miriam Germán de procuradora, todos esos expedientes de generales, procurador, Hacienda, Contraloría, todos esos expedientes de corrupción y de impunidad, de gente que han devuelto dinero, como los Montilla, esa gente, todos esos expedientes estuvieran archivados, estuviera los Montilla echándose freno con todos esos millones que han robado, estuviera el de Hacienda, Donald, Cáceres, Rumiú, familia, todos esos generales y coroneles y mayores, cosechando lo que se han robado. Y porque una procuradora y porque ha habido jueces probos al final del túnel que aceptaron los expedientes y han mandado a la investigación, han estado en la cárcel más de un año presos, aunque salieran bajo garantía económica o lo que sea, con grilletes, con impedimento de salida. Es un golpe moral que debe de satisfacer a la República Dominicana, al pueblo dominicano. Porque moralmente la victoria ha sido del pueblo, esperando justicia. No toquen teclas que le hace daño. Un partido que no vaciló, presidente, en destituir a Macarrulla, que no vaciló en quitar a Chaguacín, que no vaciló en pedir la renuncia de otros ministros y destituirlo y cambiarlo, contrario al pasado, que la complicidad era su norte. Vamos a los debates. Vamos a los debates. Memoria contra olvido. Cada vez que la culebra quiera sacar la cabeza, denle por la cabeza. Denle duro. No dejen el escenario ni le calla a nadie. No. El PRM tomó las calles hace varias semanas, con asamblea, con reuniones de su Comité Ejecutivo Nacional, de su Comisión Política, de los comités municipales y provinciales en cada provincia, en cada región, orientando la militancia para el debate, con altura en las batallas de las ideas, sin pisotear, sin avasallar, con los hechos
Ahí está la Luperón con 27. Ahí está Pedernales. Ahí está el crecimiento del turismo. Ahí está la tarjeta Solidaridad. Ahora la juventud. Tarjeta a la juventud para que tú la becas a los estudiantes, la nueva generación. Ahí están las zonas francas y los hospitales de remozados y construidos, los planteles escolares. Vamos al debate. Y el pueblo que a la hora de escoger, a la hora de votar, a la hora de decir sí o no, a la hora de las encuestas, tendrá la última palabra. Sin represión a los medios de comunicación, sin amenazar a los dueños de empresas de radio y televisión, con la libertad de expresión a todos los niveles, con respeto, sin alterar la paz, sin socavar los instrumentos organizados y democráticos que ha tenido y ha dado a la República Dominicana. Eso es lo que nosotros decimos y debemos debatir. ¿Cuál retroceso? ¿Cuántos? Ahora mismo el dinero de la corrupción, el presidente Abinader lo está invirtiendo. Ese dinero de la corrupción va a llegar o está llegando a San Pedro de Macorís, asfaltos, acera, contenes, calle 20. Ahora vamos a arreglar sistema pluvial del barrio Kennedy. Vamos a trabajar por el crecimiento económico y la calidad de vida del pueblo dominicano. Señores, pasen un buen fin de semana. Bye bye. Oh, Joan no está ahí. Vamos a seguir Joan entonces. Pues Joan me hace señas. Ya son las 2. Entonces, en la próxima semana, ya las clases se van a abrir el próximo lunes. Ya los partidos del sistema tomarán las riendas. Ya se va a valorar los gastos y daños materiales y económicos. Y ya el gobierno tiene un plan, como siempre. Así que, Joan, pase un buen fin de semana. Nos vemos. Vamos. Pues, Joan, cuando cierre. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Síguenos en Facebook y Twitter.